La charla que viene a continuación se titula... está mal en el... A ver, ¿te queréis hablar presentador, por favor? Géneros no binarios en la literatura de género, cómo escribirlos y dónde encontrarlos, o algo así. Había una errata en el cartel y se escribió justo lo contrario, era género binario, o sea que era como, bueno, vale, tío, qué bien, ¿no? La primera en la frente, ¿sabes? Pero bueno, bueno, no fue en el cartel, en el programa está bien puesto, en la tarjeta individual de la charla en concreto. Evidentemente, supongo que la mayoría de personas aquí presentes, cuando oye lo de no binario, pues sabe de qué hablamos, pero para aquellas personas que no, pues no pasa nada porque lo van a explicar perfectamente las personas que tenemos detrás. Lo que sí quisiera decir es que esto es un tema que debería estar presente en prácticamente todas las convenciones y todas las charlas y todas las hispacones del mundo mundial, porque es un tema importante que sistemáticamente se ha invisibilizado. Hay sitios del mundo donde no es un problema tan grave, pero en países como el nuestro, que tiene declinación de sustantivos y tal, pues es un problema grave porque hay gente que no se siente representada. Y esto es un tema candente, porque yo soy el community manager de mi propia editorial, porque yo lo hago todo. Hay un hombre en España que lo hace todo, ese soy yo. Y os voy a decir una cosa, ¿vale? No es ningún secreto, ya todo el mundo que conozca la editorial lo sabe, pero yo no me callo, ¿no? Y hablo de cosas en Twitter. Y yo puedo decir ahora mismo en Twitter que acabo de descubrir la identidad secreta de Tutankamón y que tengo pruebas sólidas sobre la existencia de vida alienígena en el planeta, ¿vale? Y decir, así que os la comunico a todos, ¿vale? Pues ese todes invalida el resto de mi mensaje. Es como, o sea, nadie va a contestar a que acabo de descubrir la vida alienígena en el planeta, ¿no? No, parece ser que es muy importante que no destruyamos el idioma, ¿vale? Es muy importante. Hay unos cuantos señoros que les parece mucho más importante que no utilices una E al hecho de, yo qué sé, pues, la vida en otros planetas. Es más importante al parecer, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero lo habéis entendido, ¿verdad? Entonces, pues yo soy la cabeza visible de una editorial y puedo sufrir este problema de manera totalmente, ¿cómo se diría? Bueno, poco. Lo sufro pues por empatía pero hay gente que realmente lo sufre en su piel a diario. Y me parecía que era importante, ya que aquí se congrega mucha gente en las presentaciones y en los Celebro Madrid y en las cosas, dar voz precisamente a las personas afectadas. Porque además, les invitados de hoy tienen relación directa con la literatura, de una manera o de otra, y como aquí hemos venido a hablar de literatura, pues que mejor que darle voz a les afectades. Si alguien tiene algún problema con el uso de la E como genérico, es el momento de abandonar la sala. Y por lo demás, pues espero, si os quedan aplausos fuertes, grandes y cálidos para que nuestras amigas se sientan de verdad en casa, por favor, uno para ellos. No eres LGBT si no hay desastre por todas partes. Enciendo. Vale. Pues mi papel principal aquí era pues presentar la charla y presentar a la gente, que ya eso me ha quitado casi todo el trabajo, así que bueno, yo tengo un serio problema con los nombres. En la charla he puesto Andreas Gael, así que soy Andreas Gael, Galiminix en casi cualquier parte. ¿Y alguien ha repartido los papeles? Se van a repartir después. Vale. No hace falta que toméis nota de los libros o
de nuestros contactos porque os vamos a pasar un papel ahora después, ¿vale? De recursos, si queréis, ya podéis apuntar lo que queráis. Bien. Pues yo soy Gael, Gabriel y Guille, que guay, somos las 3 Gs del mundo no binario. Y pues tenemos muy poco tiempo para hablar de un montón de cosas porque Isra me dijo, hey, habla de esto, y yo le dije, hey, podríamos tener un Cerebro Madrid solo de temas no binarios. Así que para hacer esto más rápido, ¿alguien aquí no sabe lo que es ser trans? Necesito que levantéis la mano en respuesta de si alguien no lo sabe, porque no sé leer mentes aún. Sí, Vale. no pasa nada, si no sabéis, podéis... O sea, la cuestión es explicarlo, porque es que si no tenéis claras algunos conceptos antes de la charla, puede que no os enteréis de nada. ¿Alguien de aquí no sabe lo que es ser no binario? Todo el mundo en la sala sabe lo que es ser no binario. ¡Wow! Absolutamente unexpected. Pues, en ese caso, voy a comentar algo que no lo tenía ni siquiera preparado, porque todo lo que tenía que hacer ya está hecho, porque sabéis lo que es ser trans, lo que es ser no binario y quiénes somos. Así que hay un esquema que hizo una persona no binaria para explicar el género y qué es ser trans y qué es ser no binario a las personas pues que no lo entendiesen, pues explicarlo con bebidas para hacerlo más fácil. Y si, no sé si se ve bien, pero si os fijáis y se ve bien, realmente las personas cis son una minoría en lo que viene a ser este gráfico. Son algo pequeñito ahí. Y todo lo demás es trans. Entonces, cuando se habla de escribir personajes no binarios y representar a la realidad trans, tanto la binaria como la no binaria, se habla de algo muy, muy amplio, que hay muchas maneras de hacerlo bien y también muchas maneras de hacerlo mal. Bueno, aquí nos vamos a centrar en la no binaria y le paso el turno a Gabriel para que os hable de eso de lo que se queja tanta gente. Y voy a hablar del neutro, para dar por saco. Vale, tengo un pequeño modo. A ver si... Vale, la gracia es que ahora te va a tocar borrar todo lo que yo he pintado. Vale. ¿Cómo usar el neutro y por qué deberíais usarlo? Lo más fácil, ¿por qué deberíais usar el neutro? Es porque es tremendamente útil, ¿vale? Es increíblemente útil. Hay mucha gente que se queja del neutro diciendo que es poco natural, ¿vale? Y que deforma las palabras, y yo perdona, pero tiene la misma construcción que femenino, ¿vale? Entonces, en cierto momento lo entiendo, ¿vale? Porque es cambiar una lengua que llevas conociendo desde que eres peque, ¿vale? Con lo cual siempre va a ser un poco catastrófico al principio y nunca te va a salir de cero hasta que pases cierto tiempo usándola. Pero la E usa recursos de construcción del español que ya existen en el español porque son los mismos recursos que usa el femenino. Entonces, hay ciertas cosas que no, lo siento, pero no. ¿Cómo transformar a neutro? ¿Cuánta gente aquí sabe usar el neutro? Con la E. Un poco más alto las manos. Vale. ¿Y quién no sabe usarlo? Vale. Un trote. Parece que hay gente que no ha levantado la mano en ninguna. Es como en teoría parece Vale. se puede, pero a lo mejor si me preguntan es que no me va a ver. Vale. ¿Sabéis lo que es el neutro? Sí. Vale, es una manera de escribir en español que no tiene carga ni femenina ni masculina, por lo tanto podríamos considerarla neutra. Hay mucha gente que defiende que es algo que solo tiene que usar la gente no binaria y pues yo no lo veo. Porque yo soy lingüista y hay muchas más cosas que tiene el neutro que son muy útiles para la lengua española. La cosa más importante para crear el neutro, ¿vale? Para quitaros la duda de esto funciona el neutro o no, esto cómo se hace, es transformar la palabra de género, cambiarla de género. Por ejemplo, tenemos estudiante.
Tenemos estudiante. Estudiante no cambia de género, ¿vale? Tenemos la estudiante y el estudiante. Eso quiere decir que el neutro lo único que hacer es cambiar el determinante. El determinante se transformaría en le. En mi página web, en la lista de recursos que os daremos, si no lo hacéis ya. ¿Ya? Vale. Tenéis un artículo en el que están todas las construcciones, ¿vale? Para que no penséis ahora mismo esto cómo se construye. Eso lo tendría que haber hecho la RAE, pero lo ha hecho ella. O sea, lo tenéis todo, todas las excepciones, todo. You're welcome. Es la guía. Entonces, determinantes, artículos, etcétera, 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 están todos ahí, ¿vale? Pero normalmente lo que la gente pide es esto en neutro no queda bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos comandante, comandante, la comandante, el comandante sigue siendo igual, neutro, pero por ejemplo, si tenemos soldado, bueno, soldado también. Es que tenía una lista muy grande, ¿vale? Y por casualidad son todos militares. Patata. General. Yo creo que alguien hacía generala, por favor. Hay algunas flexiones que no hacen falta en femenino, pero que se han acabado haciendo, como por ejemplo juez, ahora es jueza, ¿vale? Esas cosas que ya están metidas en el español, pues aprendemos a usarlas, ¿vale? En español sería juece, que es un poco raro, ¿vale? Pero también se puede decir no poner la E, ¿vale? Pero en general lo más fácil es transformarlo de género. Soy muy lista, soy muy listo, lo que quiere decir que puedes cambiarlo a liste, soy liste. Estoy feliz, no tiene cambio, con lo cual se queda igual. Estoy contento, estoy contenta, estoy contente, ¿vale? Es una regla más o menos general que suele funcionar, ¿vale? Por favor, nunca me cambiéis los verbos no cambien, ¿vale? El somos no es somos, no es somes. Que la gente se ríe mucho con el tema, ¿vale? Pero a mí me duele un poco el cerebro. ¿Cómo saber si lo estáis haciendo mal? La gente que se ríe del uso del neutro, casi todo lo que hacen lo hacen mal, no saben gramatica. Hace un tiempo estuve en una reunión de mujeres de la que salí un poquito por patas porque fue como, esto no me concierne, pero me dijeron que lo intentase y yo lo intenté y lo y había una señora que se introdujo como yo soy militanta del partido X y fue como no, vale. Las tres posibilidades del neutro son las tres posibilidades que tiene el neutro en inglés porque para que ser menos, ¿vale? La más fácil es para la gente no binaria, que necesitamos hablar y esas cosas, aunque parece que no. La gente que no conoces, porque no conoces su género, en caso de que lo conozcas, género, ¿vale? Pero si no lo conoces es muy útil. Te sirve también muy bien cuando estés escribiendo personajes de misterio y no quieres decir, porque es parte del misterio, que esa persona no sepas de qué género es en esa novela, en ese relato corto o lo que sea. Y la otra posibilidad es el plural. El plural femenino, plural masculino, me suena igual de mal en femenino que en masculino, porque al fin y al cabo es tapar con una tirita un problema que tiene la lengua española, hasta cierto punto, y al final pues esa tirita se cae y el problema sigue siendo el mismo pero de otro color. Entonces, si queréis un plural más inclusivo, es vuestro plural. También tener en cuenta que no use la E, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una charla de escritores, depende mucho del personaje, depende mucho de vuestra construcción del mundo y de las circunstancias del personaje. Una persona NB puede elegir usar el neutro solo en su cabeza porque no se siente segura de hacerlo fuera y demás. ¿Qué más? Me queda poco. Sí, tengo una lista breve de alternativas, ¿vale? Pero al fin y al cabo es breve porque hay pocas en la lengua española porque lengua con género, pero por ejemplo si vais a decir el alumno o la alumna y no queréis usar el neutro, podéis usar el alumnado en plural y joder, el caso es que lo tenía en la cabeza y se me olvidó, ¿vale? Había un estudiante. Bueno, eso tendría por algún Ya, artículo. Pero no, artículo. Pero la palabra en sí no. El caso es que lo pensé en el metro y se me olvidó apuntarlo, así que lo siento. Señoras, señores,
Señoras y señores, querido público, padres, si no queréis usar el adres, que yo hasta cierto punto lo entiendo porque tampoco me entiendo mucho con él, que sería la opción neutra, está el progenitores. Y palabras... palabras como que tenemos como muletillas de guau, macho, si es que, guau, tío. Pues lo más fácil es decir tie, pero del macho no tengo sustitutos. También es cierto que el macho lo digo yo mucho cuando estoy hablando con el aire, así que eso tenerlo en cuenta. Si está dirigiéndose a alguien, yo por ejemplo tengo una amiga que es muy dada a decir buah, tía, y se lo dice a su novio. Entonces, tener en cuenta el personaje y tener en cuenta la persona. Si la persona os dice que no le gusta que uséis tía con ella, pues copiáoslo. ¿Qué más? Se me olvidó. Sí. Más formas para cuando quieres hablar de manera inclusiva y no quieres usar el neutro por, yo qué sé, porque a lo mejor te despiden si usas eso en un informe de trabajo o lo que sea, hay muchas alternativas. Por ejemplo, al hablar con una persona, si no tienes claro su género, puedes usar su nombre o puedes decirle tú, ¿vale? Queda un poco, pero dependiendo del contexto, pues tú. Usted, señor profesor, que no conozco. Usar la palabra persona. La muletilla persona es como, ya está, con eso no necesitas más. Con persona y los nombres puedes hablar sin género y ya está. De hecho, el español es una lengua que omite muchas palabras. Podéis jugar con eso también. Y ya me queda poco sobre los títulos. Señor, señora, doctor, doctora, funcionan igual con la E. El único problema que tienen es los plurales, porque son señores. Pero en general yo creo que la gente los mantiene en masculino. Luego lo único que tiene que especificar, si quieren especificarlos, que hay gente NB entre ese plural. Doña, depende. Doña, puedes usar done, puedes usar doñe. El done queda un poco raro. Yo diría doñe. Y ¿qué más? Sí, un ejemplo de un libro que usa el neutro. Como no lo he mirado en casa porque soy así, no he encontrado una flexión, pero nos quedamos mirándonos con la inexpresividad de nuestros avatares como un mundo impenetrable. Ella habló primero. Es un ella, pero bueno. También podéis usar la flexión neutra para gente que... no voy a decir cosas, pero sí, para gente que no se identifique siempre con ser NB, pero le parece más apropiado que estar diciendo todo el rato hoy prefiero que uses esa, hoy prefiero que uses eso, que son la gente no binaria y gender fluid. Pero en general, si tenéis alguna duda, luego las hablamos porque este tema es muy extenso, tengo un artículo de 10 páginas, así que le voy a dar la palabra a Irene. Sí, bueno, antes de terminar con esto, una aclaración. En algunas partes de Latinoamérica se usa la X en vez de la E y se pronuncia, no es como una X de matemáticas que sirve como incógnita, no, se puede pronunciar, por ejemplo, Ninix. Y lo pueden pronunciar porque aquí no tenemos costumbre de meter esas consonantes dentro de la palabra, pero es una opción válida, se puede usar y no está sustituyendo nada, se puede pronunciar. ¿Alguna pregunta sobre el uso del neutro? Un dato. Lo de la X es muy interesante si vais a construir un mundo nuevo que tenga un neutro raro, porque podéis hacer una derivación de las palabras y en vez de quedaros con el inix, podéis decir nix y hacer palabras nuevas. Y crear otro lenguaje que me mola mucho. Que un añadido a todo esto que quería hacer es que se habla mucho del neutro con las personas no binarias, porque sí, es muy necesario, pero también hay muchas personas no binarias que utilizan el masculino o el femenino, siguen siendo igual de personas no binarias, aunque usen esos géneros, y podéis tener perfectamente un personaje no binario que utilice el masculino o el femenino en vuestra novela, escrito, relato, lo que sea. Tener siempre en cuenta la caracterización del personaje. Es lo más importante. Bueno, y ahora ya sí vamos a pasar a hablar del género no binario de la literatura, de los personajes de SNB y otros tipos de
bueno, no solo de los personajes NB, de todos los géneros no binarios en general. Tenemos una lista que os hemos pasado de libros, y antes de empezar a comentar la lista me gustaría hablar de un tema bastante importante, sobre cómo representar a los personajes. Hace un tiempo salió un artículo referido a la serie The Good Place, en el que hablaban de que la IA del The Good Place era un personaje no binario. Y el artículo hablaba de cómo mucha gente ha incluido personajes sin género o con varios géneros o personajes distintos en ese sentido, pero que no son personas. O son monstruos, o son metamorfos, o son unas inteligencias artificiales, o son alienígenas. Y claro, está bien por una parte porque estás mostrando esa forma de interactuar y lo estás enseñando, pero por otro lado lo estás relegando a esto es lo otro, esto es algo antinatural, o esto es algo que pasa porque son alienígenas o porque es una inteligencia artificial, que es un poco como lo que hizo Laura Gallego de decir, es que Victoria le gusta Jackie Kirtas porque es un unicornio. O sea, está bien meter ese tipo de personajes por esas justificaciones. O sea, obviamente una inteligencia artificial no tiene por qué tener género y es totalmente legítimo, pero está bien mostrar también que las personas sin problemas mágicos de por medio podemos ser trans y no binarias en general. Así que con que os apuntéis eso está bien. Vamos a hablar de algunos libros en los que podéis verlo y leerlo. De primeras, estos tres que tengo aquí. Proyecto Alfa de Kariana Reuben. Es una novela corta autopublicada que tiene solo 3 personajes, y el tercer personaje es un psicólogo que trata a otra de los personajes. Y es uno de los pocos sitios en español que vais a poder leer. Estos 3 ahora mismo son uno de los pocos en los que vais a poder leer personajes no binarios en los que no se trate el tema de que él no trata de que son no binarios, sino que están ahí y no se puede, en ningún momento se cuestiona. El que más os recomiendo, sin duda, a pesar de que el mío está aquí, es La compañía amable de Rocío Vega. Aunque el personaje, creo que se llamaba Rael, que lo he mirado esta mañana, es un señor del crimen, que me encanta el concepto, la verdad, y aparece en un par de relatos de fondo, pero es un buen ejemplo porque es un libro publicado por una editorial maravillosa, y no me estás oyendo, pero da igual, te queremos mucho, en el que se usa el neutro y no se lo han tirado para atrás por eso, o sea que muchas gracias por eso. Y bueno, por último, el que he escrito yo, que es un poco como el de Kariana, que hay pocos personajes, hay 4 personajes, y la mitad son NBs. Tenemos una inteligencia artificial y tenemos a quien ha diseñado esa inteligencia artificial. Más libros de los que hemos apuntado, que tenemos en la lista. Pásame una lista si quiero. ¿Se han repartido todos? ¿En serio hay 60 personas aquí dentro? Dios mío. Tenemos de Iris Selene, que probablemente es lo que hayáis leído. Tenemos Antihéroes, que tiene 2 personajes no binarios. Tú también lo has leído, ¿no? Sí, ¿Quieres hablar de ello? No sabría qué decir. Bueno, Antihéroes, por ejemplo, tiene un personaje que es género fluido, que a veces utiliza el masculino y el femenino, y otro personaje que utiliza el neutro. Lo que pasa es que no le tratan en neutro, no aparece el neutro escrito como tal en ninguna parte, pero se menciona que utiliza el neutro ese personaje. Y sí, y en este libro, en Antihéroes, podéis ver que hacen lo mismo. Tienen un personaje que la ausencia de género es por una razón argumental. Por ejemplo, este personaje es un fantasma, y no me acuerdo si quedaba claro de que era a género antes o después, pero deja un poco entrever que es como por después. Y luego tiene un personaje que es una persona que aparte tiene poderes, pero es gender fluid por eso. O sea, es una persona gender fluid y tiene poderes. Así que tienes las 2 partes.
Del orgullo del dragón no sé si quiero hablar, porque hay un tema importante aquí, es que, por ejemplo, el tema del género no debería ser un spoiler, pero en este caso es algo que el personaje va descubriendo a lo largo del tiempo, así que no quiero decir quién es, para que vayáis viendo el proceso y podáis leer el libro sin problemas. Hay uno que os recomiendo muchísimo, que es de una autora no binaria también, que es de Yi Yang, creo que lo he dicho bien, espero. Se llama The Black Tides of Heaven, y es muy interesante porque es una cultura ambientada en un mundo asiático, creo que es entre China y Taiwán. Y una cosa que tienen, como controlan los elementos orientales, uno de ellos permite manipular el cuerpo y lo que hacen de manera sistemática es que suprimen hormonalmente a todas las personas según nacen y son a género hasta que se autodeterminan y ya deciden el paso de si se hormonan o si quedan como están o demás. Y es muy interesante, en parte porque el autor también es NB y porque el libro está chulísimo, o sea, no os voy a mentir. El de las puertas de la nada, te lo habías leído tú, ¿no? No, ese me lo había leído yo. A las puertas de la nada no trata sobre personajes trans ni personajes no binarios. La protagonista no lo es. La hermana de la protagonista es transbinaria y la hermana de la protagonista tiene amistades no binarias. Está en la lista porque tiene personajes no binarios, aunque apenas se les ve de pasada, pero yo lo recomiendo mucho porque, vale, no me he leído todos los libros de esta lista, pero este es uno de los libros en los que he visto que está mejor hecha la representación de personajes trans. En ningún momento de todo el libro sabes cuál es el nombre que se le asignó a las personas trans, que es algo que hacen en muchísimos libros. Es como muy importante que sepas qué nombre se le asignó y qué género se le asignó a las personas no binarias o trans, que, spoiler, no lo es, ¿sabes? O sea, puedes vivir perfectamente sin saber el nombre que se le asignó a una persona. Y porque esto sale a partir de la segunda mitad del libro. En toda la primera mitad del libro, por ejemplo, yo ya sabía que la hermana de la protagonista era muy probablemente trans, pero por las cosas que va dejando caer, porque no se especifica hasta que el libro que está narrado en primera persona, pues la hermana lo piensa algo y piensa específicamente la palabra trans, pero hasta ese momento simplemente hay muchas pistas que te va dejando como esto es normal, ¿sabes? Esto está bien, y como es una chica la trato de chica todo el tiempo y me parece una muy buena representación de personas trans, tanto binarias como no binarias. Y bueno, aparte de Torres, el de ¿A dónde van los dragones? ¿Quién se lo había leído? Ah, pues ese también me lo he leído solo yo. ¿A dónde van los dragones? Los géneros no binarios son algo normal en como lo que creo que sería la mitad de la sociedad, porque el libro va sobre una guerra entre dos, digamos como dos partes de ese mundo, o no sé si dos partes, pero al menos dos sociedades que viven y son bastante distintas. En una de las sociedades no hay personajes no binarios, o sea, no hay personas no binarias, pero en otra de ellas sí, y es algo normal. En ese libro tampoco se utiliza el neutro y hay pocos personajes no binarios realmente para lo que podría haber proporcionalmente, que básicamente no los hay porque al autor le daba miedo meter la pata si metía muchos, que es algo que también hay que corregir. O sea, no tengáis miedo, o sea, poned cosas y luego que os lo revise alguien, pero poned, porque estamos ahí y si haces un mundo donde es natural que haya personas no binarias, tiene que haber más de 3 personajes no binarios. Pero sí, está muy guay. Lo recomiendo mucho también, pero no brilla especialmente por su representación de personas no binarias, pero está muy guay lo de decir, hey, ya que es fantasía, lo de ser no binario no tiene por qué ser algo raro, ¿sabes? En ningún caso, ninguna de las personas no binarias pues trata con ningún problema de esos, simplemente son no binarias.
y yo no lo he puesto en la lista porque no lo tenía muy claro, pero me suena que sí. Mejor de los mundos posibles, si alguien se lo ha leído aquí. Me suena que tiene algún personaje no binario, pero solo en la edición inglesa, porque me suena que en la traducción no lo pusieron. Y me suena porque estuve leyendo un hilo bastante detallado sobre el tema de una persona que estaba leyendo. Así que si tenéis ocasión, leeros la versión inglesa, que yo tengo en casa y que no he podido terminar porque estudios. Así que, pero todo lo que llevo de momento está bastante bien. También uno que no está, pero porque todavía no está publicado, es de la segunda parte de Dragon Soul, de Tatiana, que está aquí detrás. Saluda, Tatiana. Que, ¿se puede decir quién es? Sí. La protagonista, la segunda protagonista del primer libro, que es Armarusiana. Dentro del mundo es una persona no binaria y de momento no ha aparecido porque no ha tenido desarrollo y está en una fase de questioning, si no me equivoco, de descubrimiento todavía. Sí, pero ella desde su punto de vista, no tiene ninguna diferencia entre masculino y femenino, entonces es muy complicado. Tengo bastantes cosas. Bueno, pues cuando salga le podéis tirar los cinos ahí muy fuerte. Y bueno, vamos a... Sí, quería preguntar si alguien aquí de esta sala, espero que sí, conoce algún libro, aparte de los que hemos mencionado, en los que haya personajes no binarios, porque me lo voy a apuntar rapidísimo. A ver, no al fondo, sí. Técnicamente, en infinitas, ahí se haga la y personaje. Me lo estoy leyendo y me he estado pensando, ¿habrá en este? Porque me suena que dijo algo. Y digo, es que no lo sé seguro. Vale. Infinitas de Aisea M. Subieta, ¿vale? Para quien no lo sepa. ¿Tú habéis levantado la mano? Que habéis comentado libros en inglés, River of Teeth de Sarah Gane, creo que también leyes NB, creo que. Y es como de vaqueros con hipopótamos, o sea, es una película pasada, y uno de los personajes que está haciendo cosas de vaqueros es NB. ¿River of? River of Tears. Teeth de dientes. Ah, vale. River of Teeth. Ese me lo apunto. Río de dientes. River of Teeth. Vale, Ese título River no of debe ser- Teeth. no debe ser difícil de confundir. Porque, vale, Aquí hay otra mano. River of Teeth han dicho y Infinitas. Vale, Infinitas de Aisea. Sí. De prácticas mágicas de Naigari que Pablo y no sé. Viene esta noche, creo. Ese está fuera Hay un también. personaje que no sé si cuenta porque ¿Argóntida? no sé si cuenta como personaje, pero se hace referencia a, sí, bueno, no voy a jugar de qué género es y me gusta cómo se habla de eso. Pues ahí lo tenéis, prácticas mágicas de Naikari Diezado, leedlos, maravilloso. Vale, y bueno, luego le podemos preguntar a la autora que viene. Luego Sí, la sacamos. ¿Hay otra mano? Yo hay uno que no sé si cuenta, pero si lo habéis leído, me gustaría saber vuestra opinión de si se podría considerar o no, que es La mano izquierda de la oscuridad. La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin. No lo he leído, pero he oído. Bueno, me lo he leído, no lo he terminado. Pero he llegado a la parte en la que se habla del tema, ¿vale? Porque la mano izquierda de la oscuridad lo que pasa es que le pasa algo parecido a The Black Tides of Heaven, y es que transcurre todo en un planeta en el que los personajes no tienen género. Solo tienen sexo biológico en la época de celo, por así decirlo. Tienen una época, creo que es 2 veces al año o 1 vez al año, no me acuerdo, en la que se reproducen. El resto del tiempo me parece que no tenían deseo sexual. Y solo entonces adquieren como conciencia de algo parecido a lo que teníamos en género, pero en sí el planeta me parece que no tiene género, me suena. Entonces sí podría considerarse una obra con personajes NB. No me había acordado de ella, gracias, Decan. Realmente sí, o sea, sería como personajes gender fluid que pueden cambiar de cuerpo también, aunque eso, entra lo de no son personas humanas, o sea, son seres de otro planeta, y que, vale, está escrito hace mucho tiempo y no lo digo a modo de juicio, pero si se ve desde ese punto de vista, las concepciones del libro son bastante cisexistas, entonces... No, Una cosa muy importante a tener en cuenta es que
como es un planeta diferente en el que de entrada no hay género, no podríamos considerarla en cierto sentido no binarias, porque no tienen binarismo de género, solo tienen binarismo biológico para reproducirse y punto pelota. Entonces, podéis leerlo como sí, pero también podéis leerlo como no. Bueno, aparte, hablamos de géneros no binarios en plural porque no es solo lo que entendemos ahora como NB, que es la sigla no binaria, o a género. Hay muchos más géneros que no hemos mencionado. Ya hemos hablado de género fluido, algunos que comparten con el neutro, como puede ser de mi chico o de mi chica, pero luego si te vas a buscar a la historia hay un montón de géneros no binarios en otras culturas que se conocen como tercer género. Por ejemplo, uno que me habló una mujer de México, nos habló de los muses, que os recomiendo que los busquéis. También estaban, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, claro. Sobre este tema publicó National Geographic una revista especial hace un par de años sobre el tema del género, en el que se hablan mucho sobre otras culturas que tienen tercer género y concepciones diferentes del género a la nuestra. Yo la recomiendo muchísimo, no se puede comprar, pero si buscáis National Geographic género en Google, está la versión española en PDF. Me parece que el primero o el segundo link. Así que adelante. Bueno, imagino que ya es un momento de pasar a la parte que imagino que es más interesante, que es el taller, porque imagino que aquí hay mucha gente que le gusta escribir, que quiere escribir y que en algún momento se ha planteado pues, meter personajes no binarios, pero no tiene miedo de hacerlo mal. Que alguien levante la mano si ese es su caso. Bien, aquí hay gente. Sois el futuro, gracias. Y bueno, antes de empezar a decir cosas, yo creo que estaría bien preguntar cuáles las dudas que tenéis para empezar a orientar. ¿Quién se atreve? Tatiana, que ha sido muy rápida. ¿Este micro lleva como para pasarlo? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, mientras resolvemos los problemas técnicos, un par de apuntes, voy pasándolo. Un par de apuntes. Dijo George Martin que cuando le preguntaron que cómo hacía personajes femeninos y respondió que eran personas. Esto se aplica a todo, ¿vale? O sea, las personas son personas. Pues a ver, yo a lo mejor voy a acaparar toda la atención con las preguntas porque desde el momento en el que nace mi personaje de Alma de la Negra, Luciana, en mi cabeza yo tenía claro que no era no binaria. Pues yo personalmente me siento así, nunca me he sentido identificada con ninguno de los dos géneros, puedo considerarme gender fluid, no me molesta que me llamen con pronombres femeninos o masculinos, tal, eso a mí realmente me da igual y yo misma llego a tratarme a mí misma a veces con género masculino o femenino independientemente del momento, lo que sea, de repente me sale y me sale solo, ¿no? El tema es que, claro, yo tengo claro qué es lo que ella piensa y siente en algunos momentos en los que el género tiene cierta importancia, pero a modo de narrador, cómo presentarla o cómo describir algunas cosas que está haciendo ese personaje, no tengo todavía muy claro cómo utilizar el neutro o si utilizar el neutro desde el principio de la narración es demasiado fuerte para un lector, por ejemplo, que no es no binario, ¿no? O sea, que sea una forma sencilla para todo el mundo, para que pueda entender que realmente ese personaje es así y que es la mayor de las dificultades que estoy teniendo con la segunda parte, porque es ahora cuando ese personaje toma la rienda de su historia y es cuando empieza a contarse realmente lo que ocurre. Entonces, como narrador, ¿cómo se puede llevar el no binario? Yo he estado en esa diatriba y hay dos opciones. Lo tienes que tratar como un elemento fantástico más en ese sentido. Cuando estás haciendo construcción del mundo tienes dos opciones. O lo presentas y a correr millas, o sea,
yo explico lo que es esto y vamos a basarnos en esto hasta el final, ya sabes lo que es. Y luego está la otra opción, es como lo doy por hecho y ya lo irás pillando. En algo como esto, por ejemplo, si estás escribiendo algo para este público, pues nadie va a alzar una ceja al leer el neutro. Pero por lo general no es bueno empezar de manera progresiva. Yo intenté hacer eso y no es una buena idea. Sí, si tienes que usar el neutro, desde el principio a tope y no te cortes. Porque si tú dudas de lo que estás haciendo, la persona que está leyendo va a dudar. Había más preguntas. Yo tenía una cosa. Una cosa cortita. Ten en cuenta también si es muy importante que tu personaje se note la evolución, ¿vale? Si necesitas que se note la evolución, yo te diría que no empezases por el neutro. Si no tiene metido en la cabeza que el neutro es lo que necesita usar, pero que se note. Por ejemplo, podrías usar el neutro en el narrador, pero que ella usase femenino. Y que quedase claro que la cuestión es que ella no sabe de qué manera expresarse. Y luego, si eso, como esto es un caso muy interesante, habla con nosotros y danos más detalles. La señorita guapa de la segunda fila. La mía es más de tipo gramatical y o sea, es una duda que me ha saltado porque ahora estoy haciendo un TFG relacionado con géneros en las redes sociales y tal. Y una de las preguntas era que qué sucedería en el caso de los duales aparentes. Que es, por si alguien no lo sabe, son palabras que tienen tanto género masculino como género femenino, pero significados completamente diferentes. Como por ejemplo, gobernante es un señor que tiene un cargo militar y una gobernanta es una persona que dirige un equipo de limpieza. Entonces, en el caso de estos duales aparentes, en el género binario me preguntaba si se aplicaría de la misma manera y si usaría la inflexión de género neutro, tanto en masculino como en femenino, dependiendo de a qué se refiere. Yo lo cambiaría al neutro normal corriente, ¿vale? Y luego especificaría a qué se refiere esa palabra. Si es una palabra que, como tú dices, gobernante o gobernanta, ¿vale? Especificaría por alguna razón que el gobernante en particular del que estás hablando es un rango militar o rango de gobierno, o si ese gobernante es gobernante de, pues, ¿qué dices tú?, de gente que limpia. Yo iría por siempre cambiar a neutro y luego especificar a qué te refieres, porque no hay otra manera. Y yo, por el contrario, te diría que no hicieses eso. O sea, esto es una cosa... Esto es una cosa que también está bien ejemplificar. No todas las personas trans se expresan de la misma forma, incluso aunque usen la misma etiqueta. Yo, por ejemplo, cambiaría el artículo, pero no tocaría el sustantivo. Diría el gobernante, la gobernante, el gobernante. Claro, es que esa era la duda porque igual esa aparece en español y como yo. Lo bueno es que como no hay nada escrito, no hay nada escrito, puedes hacer lo que te dé la gana. Evidentemente. O sea, pero o sea, es eso, o sea, los duales aparentes en español son un montón. El señor de atrás que parece muy imponente y... Hola, soy Israel. Hola, Israel. Me he perdido media charla porque, como habéis dicho, estoy entrando y saliendo y a lo mejor ya lo habéis dicho, pero quizás si no lo habéis dicho es interesante. En el caso de, por ejemplo, rey, reina, palabras que me parece que... La palabra maldita. Me parece algo interesante. No, pero yo a ti, por ejemplo, te he oído una solución y me parece muy interesante. Y me callo, ya. Sí, en palabras como rey y reina, pues ¿qué hacemos? Porque tenemos muchas opciones. Yo, por ejemplo, la que me gusta es quitarle marca de género y hablar de regentes, porque sirve para las tres. Pero cuando tienes que especificar hay muchas opciones para esta palabra en concreto. Y en orden del que Gabriel ha escrito, tenemos... una palabra que he trabajado, ¿vale? Tenemos reine, roine, con I latina o con Y, yo lo escribo con I latina. Y bueno, os podéis inventar lo que os dé la gana, o sea... Las palabras que no tengan inflexión natural al neutro las podéis crear vosotros. Tened en cuenta que el neutro no está escrito, es una cosa que está evolucionando ahora mismo. De hecho, incluso el lenguaje mismo evoluciona día a día. Entonces, todos los dialectos, todas las marcas del lugar en los lenguajes
todas las cosas que tenemos hoy en día son evoluciones del español del pasado. No me toques el lenguaje, que lo estás pervirtiendo. El lenguaje lleva pervertido desde que nació. Entonces, si veis que hay alguna palabra que no podéis flexionar, inventárosla. Es lo mejor que podéis hacer. Podéis ir a lo fácil y coger reine, porque tenemos reina, o podéis ir a la raíz latina y inventaros una palabra nueva, si sois así. Además, cada vez que inventáis una nueva palabra, un académico de la RAE se retuerce en su silla. Hace un rato Yusra me ha dicho que nos quedaban 10 minutos, así que no sé cuántos minutos nos quedan. 5. Qué rápido pasa el tiempo. 4. Claro, que no nos hacen cuenta. Así que quien tenga dudas, que levante alto la mano. Pero llega el turno de preguntas, así que vamos bien, ¿no? Sí. O sea, íbamos a hacer taller, pero como hay muchas dudas, pasamos directamente a resolver dudas. Y luego nos podéis preguntar lo que queráis, tenéis los contactos y usad Sensitive Readers y somos Sensitive Readers. Sí. Y eso, tenéis nuestros contactos si queréis Sensitive Readers o Sensitive Readers, lo que sea pagado a las personas trans, por favor, necesitamos vivir y sabemos de lo que es ser trans. Así que tenéis nuestros contactos, tenéis mi canal que hago vídeos de estos temas y su blog y su blog. Aquí viene una pregunta delante, Dagro, sí. Yo quería preguntar, como desde el punto de vista como narrador, ¿cómo trataría a una persona de género fluido? En plan, en cuanto al uso de los adjetivos y del género de los mismos, porque un lector que no lo pille rápido podría sentirse confuso y pensar que es una errata. Entonces, no sabría cómo tratarlo. En estos casos a veces llega al punto de que o la gente se da cuenta o sigue pensando que te estás equivocando en cada momento hasta el final del libro. Lo he visto, ha pasado. Por ejemplo, en Antihéroes creo que lo que hacen es están marcando en cada momento la marca de género que usan con Sam, que es el personaje, indica en ese momento con qué género se identifica y en su caso qué cuerpo lleva, porque es metamorfo. Pero vamos, puedes hacerlo. Otra opción es decir que el personaje es gender fluid en algún momento de la historia y entonces al trabajar al lector que no tiene ni idea de que es gender fluid y hacer la friolera de obligarle a algo tan horrible como es buscar gender fluid en Google. Esto me ha recordado, por ejemplo, ¿A dónde van los dragones? Es un libro que según párrafo va cambiando a estar narrado en primera y tercera persona. Entonces, la gente se acostumbra y si no se acostumbra, pues eso, que terminen el libro pensando que os habéis equivocado. O sea, narradlo como más correcto pensáis que es para el personaje, que luego algún no binario pues se haga de corrector de sensitive reader y pues para adelante, ¿sabes? O sea, siempre va a haber gente que no lo va a entender, pero poco a poco. Y no todo tiene por qué gustarnos a todo el mundo. Yo he hablado con gente no binaria la forma en que Iris y Lina trataron a su personaje NB en El Orgullo del Dragón no les pareció correcta y tal, y hay gente a la que sí, ¿sabes? Como... Más preguntas. No lo acerques a la cámara. Si lo sacas, a veces como está más allá del altavoz para comprar. No va a hacerlo ni tan. Vale, preguntas. Había más, ¿no? Había más, yo he visto alguna mano. Al principio había muchas manos levantadas. O eso es que hemos resuelto la duda que tenían varias personas a la vez. Vale, pues si no hay más dudas, un par de cosas así en general. Cuando habléis de gente trans, por lo general intentad evitar la expresión sentirse como, ¿vale? O antes era, porque las personas trans no es que cambiemos como somos por dentro. Hemos sido así, lo que pasa es que ahora tenemos palabras con las que podemos identificarnos de manera más correcta. No usar los dead names por lo general, excepto en casos aún así con cuidado, ¿vale? Porque es algo que no está bien, porque es como hay mucha gente que tiene morbo en cuanto le dices que una persona es trans, es como pero o que si me ves como pero ¿cuál es su sexo? O ¿cómo se llamaba antes? Y como psicólogo entiendo ese morbo, pero está feo. Para mí, cada vez que una persona le dice a alguien su dead name, la gente que la escucha, que no está versada en el tema,
automáticamente su cerebro hace un flip y dice, vale, ya no eres quien me has dicho que eres alguien con disfraz. Entonces, evitadlo, porque no solo os va a dañar a vosotros, mientras estéis escribiendo sobre ese personaje, porque va a cambiar la percepción del lector sobre vuestro personaje y también hacéis daño a la gente que existe y vivimos día a día. Una cosa más. Un detalle muy interesante sobre enseñar a un lector que una persona es trans, si no es aparente, si no es evidente, es jugar con las experiencias de la gente trans. Hace poco leí un texto en el que se descubría que un personaje era trans porque estaba hablando con su amiga y su amiga en un momento de necesito que no nos presten atención se desvestía para hacer como que habían estado besándose y acalorándose y resulta que llevaba un sujetador que su amigo le había dado hace tiempo cuando ya no lo necesitaba. Pues es una manera muy elegante de descubrir que es una persona trans. ¿Vas a decir algo? Vale, pues en horizonte. Vale, sí, ya me acuerdo. Es parecido a algo que has comentado, que es lo de que se utiliza, esto es algo personal, se utiliza mucho identificarse con, que las personas trans se identifican con, las personas no binarias son aquellas que se identifican con los géneros no binarios o que no se identifican con ser hombre o mujer, pero es que no es una cuestión de identificarse, es una cuestión de ser, ¿sabes? Porque la gente generalmente no habla de que la gente cis se identifica con su género, que realmente sería lo mismo, pero al no utilizarse al mismo nivel es como relegar a las personas trans a... Las personas cis tienen género, las personas trans se identifican con géneros. Entonces... Pregunta para todas las personas cis. ¿Cómo sabéis que sois del género con el que os identificáis? Chan, chan. Una explicación rapidísima, ¿o cortamos ya? Sí, rapidísimo. Vale, se la conté a Manu el otro día. ¿Cómo entender el género en general, no solo los géneros no binarios? Es como los equipos de fútbol. El género tiene tres partes: la identidad, la expresión y los roles. La identidad es cómo tú te identificas. Pues yo soy del Atleti, no soy de ningún equipo, pero vamos a poner este ejemplo. La expresión es cómo expresas tú tu identidad de género. Pues por ejemplo, hay gente que siendo del Atleti se vuelve muy forofa, se pinta, va a los partidos a hacer ruido, y hay gente que solo los ve en su casa, o que los ve no ni siquiera siempre, solo de vez en cuando. Y luego están los roles de género, que es lo que la sociedad espera que una persona con esa identidad haga o se comporte. Por ejemplo, no, a lo mejor la sociedad espera que tú veas todos los partidos o que siempre estés ahí apoyando al Atleti y no tiene por qué ser así, es una imposición. Y bueno, por eso ya tenemos el género 101. Ya está. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí, voy a sortear la última primera edición de Torres de Vinilo Neón, que es muy bonita porque tiene la contraportada interior. Sí, hago publicidad. Ir a comprar la compañía Amable, porque está genial. Y el mío, de paso, si queréis también. Comprar libros. ¿Habéis subido el volumen de este libro vosotros? ¿Cuál es el último número? ¿Todo el mundo tiene papelito? A ver. ¿A alguien le falta papelito? Dale un par de papelitos. Ahora entramos. Quisiera recordar un par de cosas, que vamos a estar aquí más tiempo, mañana también, y que el domingo tenemos un picnic al que algunas de estas personas acudirán, que espero. Sí. Y en el retiro a las 12 del mediodía. Quedamos enfrente de la estatua del Ángel Caído, como todos los años. Si podéis venir, pues venís, traed algo de beber, tortilla de patatas sin cebolla y no sé, nosotros llevaremos algo, sí, por favor, nosotros llevaremos algo también, pero bueno, si traéis algo, pues mejor. Y para... Sí, venga. El número 26. 26. Ah, que habéis sorteado algo, perdón. Sí, aquí interrumpiendo. Pues enhorabuena, Maya. Pensé que estaba haciendo publicidad, lo siento, Guille. Pensé que estaba... No, ya está. Lo siento. Gracias por atendernos. No, un placer y me alegro mucho que hayáis venido. Y quisiera decir una cosa, de que insisto, me perdí media charla, así que si me repito yo en algo que hayan dicho ellos, que seguro que lo han dicho mucho mejor que yo.
aquí la gente que se ha congregado hoy viene, entre otras cosas, porque le apasiona la literatura, ¿no? Se supone que le gustan las letras, ¿no? Y las palabras. Yo creo que el idioma moldea la realidad y que la moldea, además, de una manera muy, muy fuerte. No sé si os lo han contado ellos, pero hay un experimento que se hizo, por ejemplo, con un puente. No lo habéis dicho. Bueno, voy a ser muy breve porque de hecho estoy haciendo un poco de tiempo para que lleguen los demás. Pero es interesante. Se fue a distintos países del mundo donde la palabra puente tenía distintos géneros. Había, por ejemplo, en España antes teníamos la puente, antes la palabra puente era femenina en español, ahora en masculina es el puente, y hay en alemán, por ejemplo, creo que es la puente, no sé, imagínate, en francés es el puente, no sé, total. En alemán es die Brücke. Die Brücke. Ah, eso, es justo lo que decía. Pues la cuestión es que iban a distintos países y se colocaban delante de un puente o una puente y tomaban a personas viandantes y le decían, venga, me gusta venir, por favor, ¿me puedes? Es un experimento sencillo. ¿Me puedes decir 5 adjetivos que se puedan aplicar a este puente que tengo a mi espalda? Y curiosamente, no curiosamente, pero es así, cuando era la puente, los adjetivos que mayoritariamente salían eran bello, escultural, frágil, incluso elegante, y cuando era el puente era robusto, sólido, grande, amenazador. Es el mismo puente. O sea, si podrías haber utilizado el mismo puente simplemente cambiándolo de lugar, o preguntándole a personas con distinto idioma que para ellos fuera un puente o una puente. Es decir, es un ejemplo muy tonto, pero evidentemente las palabras moldean la realidad. Entonces, toda vez que dejáis excluir a alguien, simplemente por no querer o por no sentirse, no sé, capacitado para utilizar una puñetera por poner un ejemplo, o no, es que doblar las palabras es que es una pérdida de tiempo, y invisibilizar a personas que han sido invisibilizadas históricamente. Me estoy poniendo nervioso a mí mismo. Pues es mi alegato, venga, y ya está. Y ahora tenemos más cosas. Gracias por haber venido, y tenéis un minutito si queréis fumar, comer un bocadillo. Me queda una cosa por decir que tendría que haber dicho al principio. Y vamos a ser 4 en un principio, si veis el cartel, pues se nota. Esa persona pues ha tenido problemas y no ha podido venir, pero está su contacto de Twitter y su canal ahí. Es una persona trans, no binaria también, que escribe, que es maravilloso. Y pues seguidle y preguntadle cosas y lanzadle mucho amor, que se lo merece. Todos nosotros nos merecemos amor. Vosotros también.